Hola amigos y amigas de toda Latinoamérica y también de España y todos los países de habla hispana que nos ven en esta hora, en este momento. Les enviamos un gran saludo fraternal de parte de Colombia, de Bogotá, Colombia, desde donde hacemos esta emisión. Pues bien, mi nombre es David Gordo Moreno, soy director del Ministerio de la Palabra Abierta, que es un grupo que apoya la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, basados también y apoyando nuestras 28 creencias y 6 doctrinas. No enseñamos nada aparte de la Iglesia ni conjeturas de otras denominaciones. Apoyamos como tal la misión de la Iglesia Adventista y estamos en pie de lucha para la proclamación del mensaje de los tres ángeles, eh, con todas nuestras fuerzas y con los recursos que el Señor nos otorga. Bien, como tal, el video o este video tiene tiene el propósito precisamente de hablar de algo que se está empezando a, ¿cómo decirlo yo?, a esparcir dentro de la iglesia, que es una profecía del año 2031, donde muchos aseguran que Jesús viene para esa fecha. No voy a exponer como tal lo que dicen estas personas con respecto a esa profecía, porque hay mucha información a través de la internet, sino que este video lo que busca es precisamente exponer por qué esta profecía es falsa. Muy bien, no pretendo atacar a estas personas ni ofenderlas. Ese no es el propósito del video. Tampoco se busca hacer un gran debate público como algún hermano de iglesia me ha citado para realizar un debate público y abierto. No es el propósito, simplemente exponer. Muy bien, cada persona es libre de elegir lo que quiera creer. Sin embargo, debemos tener cuidado con todo lo que queremos creer. Muy bien. Vamos a ver algunos textos bíblicos, vamos a ver algunos textos también del espíritu de profecía. Sobre todo también vamos a refutar solo algunos, no todos. Muy bien, no todos porque se nos llevaría demasiado tiempo, pero sí los puntos más importantes que colocan o que toman como base estas personas para decir que en el año 2031 Jesús viene de regreso. Muy bien. Listo, lo primero es, por favor, manténganse en oración mientras ven el video, estén orando continuamente. Sabemos que el enemigo pues está atacando por todas partes, ¿sí? Y es necesario entender que la iglesia adventista del séptimo día está bajo el ataque del enemigo y es necesario que permanezcamos en oración y ayuno. Muy bien, si usted posteriormente desea estudiar más este tema, con muchísima más profundidad, mi invitación es a que lo haga. Hágalo, constátese por usted mismo, pero hágalo con oración y ayuno. Hágalo con oración y ayuno. Que sea la palabra de Dios la que hable, que sea también el espíritu profecía que hable, sin conjeturas, eh, sin nada distinto de lo que tenemos. La Biblia y los testimonios, que es la luz que se nos ha sido entregada como tal para poder determinar absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestras 28 creencias, 6 doctrinas y por supuesto, y no está de más, todo lo que tiene que ver con todo este tema profético que es bien interesante estudiarlo, pero háganlo con mucha oración y por favor, si es necesario, pregunten a sus pastores, pregunten también a sus ministros si ustedes quieren ampliar más acerca de esto. Eh, pregúntenlo, pregúntenlo y va a ser muy necesario que lo hagan porque hay una cantidad de conjeturas aquí que ustedes, bueno, que vamos a tratar de exponerlas todas, que necesita de muchísimo estudio y sobre todo si hay personas pastores, ancianos, debidamente ordenados, que tienen un estudio, tienen un conocimiento de esto, búsquenlos a ellos, por favor. Bien, pero sobre todo busquen a Dios en oración y en ayuno para poder entender lo que vamos a exponer aquí. Bien, vamos a iniciar entonces. Nuevamente les ruego estén en constante oración mientras ven el video y mientras vemos algunas evidencias. Y les propongo, vamos a orar en este momento. Vamos a cerrar los ojos allí, hagamos una oración muy corta. Eterno Padre Celestial, gracias por el día que nos has regalado
Y ahora, Padre, para este estudio queremos rogarte que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros por medio del misterio de los ángeles celestiales. Por favor, Padre, toda influencia del enemigo sácala para que podamos entender este tema a cabalidad. Ábrenos la mente, asimismo, Señor, enternece nuestro corazón. Llénanos de humildad, Padre, porque necesitamos entender esto a la luz de tu palabra y a la luz de los testimonios. Bendícenos, acompáñanos y por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque el enemigo nos está atacando por todas partes. Nos trata de confundir con doctrinas de muchas partes, Señor. Regálanos discernimiento. Déjanos ver, déjanos entender, discernir entre lo que es santo y lo que es profano. Ayúdanos a ver cuando hay una mezcla de verdad con error. Y sobre todo, Señor, llévanos, ayúdanos, guíanos para ir por el camino estrecho, que no es sencillo, no es fácil, pero con tu ayuda podemos lograrlo, y que podamos compartir las verdades del Evangelio, de tu Evangelio, a muchas personas para que también puedan ser salvas. Lo rogamos, Padre, y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, quiero iniciar. Tal vez ustedes van a ver un poquito de esta pantalla. Ya vamos a hacer algunos cambios. Ustedes están viendo mi pantalla que les estoy compartiendo. Bien, vamos a iniciar con un texto bíblico que es muy importante. Lo encontramos en primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 1. Primera Timoteo, disculpen ustedes. Primera Timoteo, capítulo 4 y el versículo 1, donde nos dice: el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos desertarán, se apartarán de la fe y darán adhesión a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En el versículo 2 nos dice por qué o cuál es la causa. Por causa de embaucadores hipócritas que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Entonces, vivimos en los últimos tiempos. Últimamente se están insertando muchas cosas de forma muy disfrazada, formas bonitas. Y la segunda venida de Jesús no es la excepción. Todo cristiano, sin importar la denominación, estamos esperando a que nuestro Salvador regrese por segunda vez. Sin embargo, encontramos diferentes doctrinas, como el rapto secreto, encontramos ahora esta que llama el 2031, otra del 2025, otra del 2043, en fin. Encontramos otro tipo de doctrinas como el panteísmo disfrazado, con oraciones repetitivas, oraciones de respiración. Bien, pero ese no es el tema, hablar de eso. La cuestión es que todos esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el enemigo no la puede negar. Pero sí está haciendo todo lo posible para que nosotros tengamos una idea equivocada acerca de la segunda venida de Cristo. En algunas ocasiones, escuchando a algunos pastores, también hermanos de iglesia, estudiando algunos temas a profundidad, he escuchado en muchas ocasiones que se ha declarado, y muchos hermanos declaran: a mí no me importa cómo Cristo venga, a mí me importa es cómo venga. Y es una declaración muy peligrosa. Sabemos, como adventistas del séptimo día, que el enemigo tendrá una falsa aparición. Quizás se dé en el 2031. Uno nunca sabe. Bien, mi propósito aquí no es fijar fechas, ¿ok? Pero sí dejar muy claro que estamos entrando en una época peligrosa donde estamos empezando a poner fechas para todo. Y estamos empezando a hacer conjeturas para todo. Y todo viene de enseñanzas completamente externas que se adaptan y están creando confusión dentro de la iglesia, y asimismo está haciendo peligrar la unidad de la iglesia. Tenemos entonces que tener bastante cuidado con eso. Y como lo dice precisamente 1 Timoteo 4, versículo 1, es el Espíritu Santo quien dice, quien declara que muchos se apartarán de la fe. Miren, apartarse de la fe no necesariamente significa dejar la iglesia, ¿ok? No necesariamente significa eso, porque hay muchos apóstatas dentro de la iglesia y se mantienen en la iglesia. Quiero que dejar eso muy muy en claro. No estoy diciendo que la iglesia está en apostasía, por supuesto que no, eso no va a pasar.
porque así como lo declara el libro Testimonio para los Ministros, la iglesia de Cristo es su principal objetivo en la tierra. Voy a leerlo textualmente, el libro aquí Testimonio para los Ministros. Disculpen, no tengo la cita en la pantalla, pero sí se la voy a leer. Se encuentra en la página 16 del libro Testimonio para los Ministros, que dice: testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él le concede su suprema consideración. Es el objeto de principal consideración de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que hay problemas, sabemos que hay errores, sabemos que hay cosas, pero no nos apartemos de la iglesia, pero tampoco nos apartemos de las buenas doctrinas o de la sana doctrina. Debemos tener cuidado, ¿ok? Por favor, no me malentiendan. Jamás voy a decir que se salgan de la iglesia, manténganse en la iglesia, pero sí luchen y protesten por aquello que no está bien. Sobre todo cuando quieren meter doctrinas que no son. ¿Bien? Ok, vamos a continuar entonces. Resulta que vamos a mirar algunos argumentos que colocan o que toman para lo del año 2031. Voy a colocar aquí esta pantalla de Microsoft Word. Muy bien, un documento donde vamos a ver qué es lo que dice el comentario bíblico adventista con respecto a algunos textos que estas personas que se hacen llamar amigos del 2031 toman como base ¿para qué? Para argumentar lo del 2031, de que Jesús viene en el 2031. Pues bien, el primer texto, y ustedes lo están viendo allí, es Mateo capítulo 24, del versículo 42 al versículo 45. Que Jesús nos invita allí a velar. Pues bien, tomé el comentario bíblico adventista desde el versículo 45 que ustedes están viendo en pantalla, pero sin embargo lo vamos a leer. Dice: también vosotros estad preparados. Esta es la tercera de las advertencias del discurso de mirad, velad y estar preparados. Mientras atendemos nuestras actividades diarias, la crisis se está acercando gradual y furtivamente, según lo que nos dice el deseado de todas las gentes. El que sinceramente aguarda la venida de Jesús estará ya preparado cuando quiera que aparezca su Señor, sea en el momento que sea. Bien, no estamos hablando, y la hermana White no está hablando aquí, de un punto en especial o una fecha en especial. Si Jesús viniera mañana, un verdadero hijo de Dios estaría preparado. Bien, frente a la frase que no pensáis, el comentario bíblico adventista nos dice, y escuchen bien lo que dice aquí, es una necedad. Bien, por favor, entendámoslo. Es una necedad intentar fijar la hora o el día o el año de la venida de Cristo. Y de hecho nos hace la invitación de que vayamos a ver el comentario del versículo 36. Y atención a lo que sigue diciendo allí. El comentario bíblico adventista dice: si hubiera sido necesario o deseable que el cristiano supiera el momento de la segunda venida de Dios, en la segunda venida, Dios se lo hubiera revelado. Pero hay suficiente información revelada a fin de que se pueda saber cuándo está próximo este acontecimiento. Sabiendo que está cercano, se le pide que vele y esté preparado. Ok, ahora la pregunta es: hay suficiente información revelada a fin de que pueda saber cuándo está próximo este acontecimiento. La pregunta es: ¿cómo saber cuándo está próximo? El mismo Señor Jesús lo dejó claro en Mateo el capítulo 24, cuando precisamente los discípulos le vinieron a preguntar cuándo serán estas cosas. La primera advertencia que el Señor Jesús hace, voy a buscar la cita aquí en mi Biblia mientras tanto. Vamos a Mateo el capítulo 24, por favor búsquenlo en sus Biblias, léanlo por ustedes mismos, por favor. Léanlo por ustedes mismos. En el versículo 4 hace la primera advertencia, y la primera advertencia que da es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos amparándose en mi nombre y dirán yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mirad que nadie os engañe, esa es la primera advertencia. ¿Y cómo saber si Jesús está cerca o no está cerca? Sencillamente vemos allí en el capítulo 24 de Mateo que
sencillamente nos da una serie de señales. Señales. Bien. ¿Cómo puedo saber si este acontecimiento está próximo? Precisamente por las señales. ¿Ok? Señales. Listo. Ahora, otro texto por el cual estos hermanos, estas personas argumentan que Jesús está próximo es primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 4. Permítanme, estoy buscando aquí en mi Biblia. Nos dice, versículo 4, pero vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón. Muy bien, ok. Ahí tenemos el texto, entonces ahora, ¿qué es lo que nos dice el comentario bíblico adventista? Bien, de la expresión os sorprenda, vamos a ver allí el griego, que se llama catalambán, significa apoderarse de, y dice, se usa aquí con el sentido de prender, agarrar. El Hijo de Dios, que está bien informado y es guiado por la luz que refulge de la palabra divina, ¿de dónde viene? De la palabra divina. No necesita quedar apresado en la destrucción de los últimos días. Puede estar adecuadamente preparado para todo lo que sobrevendrá sobre el mundo y sus habitantes. ¿Qué o cómo sabemos qué es lo que sobrevendrá para el mundo y sus habitantes? La profecía bíblica es clara. Vendrán una serie de señales. Bien, ya estamos viendo algunas. Relativamente nos faltaría solo la ley dominical. Y eso sería como ya el empuje de lo demás, ¿ok? De que Jesús salga del lugar santísimo, el cierre del tiempo de la gracia, ya realmente las señales que nos faltan son muy pocas, pero no sabemos el día que va a pasar. Por eso el comentario bíblico adventista nos dice que el Hijo de Dios, que está bien informado, estará adecuadamente preparado cuando vea las señales, cuando vea todo lo que se viene encima, pero jamás habla de un tiempo. Por eso vuelvo a decir, no yo, sino lo que dice el Espíritu de Profecía, es una necedad fijar horas, día o año de la venida de Cristo. Ya vamos a ver otros textos más. Es decir, los hijos de las tinieblas que están inconscientes ante los terribles y gloriosos que sucesos, no dice tiempos, dice sucesos, señales que presagian el retorno del Señor. Son personas que no saben cuáles son esas señales que están advirtiendo que Jesús está cerca. Ellos están en tinieblas. Y es nuestro deber ir a advertirles y decirles, miren, estas son las señales que están cerca. Jesús viene pronto. Atendamos al llamado, vamos. Ahí vamos con eso. Muy bien. En este documento de Word no tengo absolutamente nada más. Así de una manera muy rápida, permítanme, voy a volver aquí al PowerPoint. Muy bien. De otra manera muy rápida, sencillamente de los argumentos que ya sacan, porque de hecho no nombraron más textos bíblicos, en un video que vi no nombraron más textos bíblicos. A partir de allí dicen ellos que este conteo para llegar al año 2031 de nuestra era empezó desde la salida de Adán del Edén, que terminan en la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Ahora, lo primero que dice este video que vi de estas personas que son amigos del año 2031, lo primero que dicen es que la base de la profecía es una suma matemática. Esa es la base de su profecía, ¿sí? Y se toman del calendario hebreo. Dicen que hay una serie de milenios, ¿bien? Entonces, desde Adán a Set va el primer milenio, ¿sí? Desde Adán hasta el diluvio, eso sucede en el segundo milenio. Desde Adán hasta el sacrificio de Isaac, sucede en el tercer milenio o en el transcurso del tercer milenio. Desde Adán hasta la muerte de Cristo, sucede durante el quinto milenio. Y ahí toman el principio de día por año. Como les dije, no voy a explicar de qué se trata esta profecía porque hay mucha información a través de internet, inclusive información en la que se contradicen los unos con los otros, pero pues bueno, yo solo vengo a exponer esta parte. Ahora, resulta que algo me llamó la atención en este video, me llama la atención, y es que ellos dicen que empiezan a tomar el tiempo desde la salida de Adán y Eva del Edén.
Y entonces yo me llegaba a preguntar, bueno, ok, lo toman de ahí, pero sí tengo una pregunta. Ah, no puedo utilizar marcador acá. Oh. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿De dónde sacan el año o supuestamente el año exacto en que Adán salió del Edén por culpa del pecado? Todos sabemos por las escrituras que sí, Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del Edén, pero no hay una sola cita en la Biblia, ni siquiera en los testimonios que nos digan que Adán y Eva salieron del Edén en X año. Lo que hacen estas personas es simplemente tomar una conjetura. Hasta la presente, e invito a las personas que están viendo este video, que son amigos del año 2031, claro está, que si ustedes ven que si hay una cita donde me diga que Adán y Eva salieron en el año 34 de su creación, que estuvieron 33 años, que usted me diga aquí está esta cita, tal vez cambie posición, pero no va a pasar porque eso es lo mismo que encontrar en la Biblia o tratar de buscar en la Biblia el cambio del sábado al domingo. Eso no va a pasar. Sin embargo, según ellos, toman como texto base Lucas 3:23 y Daniel 9:27, donde Cristo estuvo, que bueno, que a los 33 años inició su ministerio y que Adán más o menos para esa fecha, Adán y Eva para esa fecha fue que terminaron o pecaron y de ahí fueron sacados, pero en realidad no tiene ni un texto bíblico realmente sustentable, ni un texto en el Espíritu de Profecía que diga que exactamente Adán y Eva salieron en el año 34 del Edén. Y a partir de ahí, de esa fecha, empiezan a hacer sus sumas para llegar al año 2031. Pero vuelvo y repito, ¿dónde hay una cita que me hable y que me diga, bíblica y del espíritu de profecía, que me diga que Adán y Eva salieron en el año 34 después de su creación, que salieron del Edén en ese año? No la hay. No la hay. Ahí es donde empezamos a descubrir precisamente la mentira. Sí, todos deseamos que Cristo venga. Ahora vamos a ver algunos textos del espíritu de profecía, unos textos bastante interesantes que son buenos a analizar, que como les digo, estudienlo con oración y ayuno si lo quieren hacer posteriormente, háganlo, se lo recomiendo, por favor, se lo recomiendo. Bien. Mientras vemos esos textos, hay otra conjetura allí que no me queda muy claro, y es que según los judíos, estuve hablando con un rabino que conozco, según ellos dicen que estamos en el año 5771 aproximadamente, según el calendario hebreo que ellos manejan. Para estas otras personas estamos en el año 5900 algo, más o menos, donde aparentemente faltan solo 15 años para el 2031, fecha que ellos dicen que Jesús regresa. Bien. Entonces esto lleva a contradicciones. Si los que son judíos, judíos, o sea, los que son judíos, ¿sí? Los que son de Israel, de Jerusalén, dicen que estamos en el año 5771, más o menos para que se completaran 6000 años, serían más o menos unos 127, 128 años, más o menos. Pero esas personas dicen que faltan 15. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermanos, que esto solo está creando confusión y solo está creando, bueno, está peligrando la unidad de la iglesia. Ojo con eso. Muy bien. Hay una página muy interesante. Aquí está. Se las estoy dejando señaladita. Ustedes allí pueden ver los textos y allí están subidos absolutamente todos los libros del Espíritu de Profecía, tanto en español como en inglés. Obviamente también están en otros idiomas. Ustedes pueden corroborar lo que les estoy leyendo acá. En físico yo tengo los libros Testimonio para los Ministros, Testimonio para los Ministros y Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días en la página, en el capítulo 3, tiene mucho que decir con respecto a lo de fijar tiempos. Y vamos a ver que en realidad el espíritu de profecía no se contradice. Hay que hacer una aclaración una salvedad. Repito, no quiero acusar absolutamente a nadie y tampoco quiero ofender absolutamente a nadie. Muy bien, porque lo que voy a leer es tal vez un poco pesado. En el libro Testimonio para los Ministros,
No, este no es. Este es testimonio para... no. Testimonio para los ministros. Aquí está. Aquí encontramos el caso de un hombre llamado Curtis, ¿bien? Que hizo algo con los testimonios. Así como el diablo se sabe la Biblia al derecho y al revés, hubo personas en el tiempo de Ellen White que tomaron precisamente textos de ella para argumentar falsas profecías. Vamos a leer allí. Hablando del señor Curtis, vamos a leer desde este punto. Y, ¿dónde está? Se me olvidó. Aquí está. Este señor Curtis presentó una falsa doctrina y entretejió en sus teorías declaraciones y párrafos de los testimonios. Entonces no es de ahorita, desde hace mucho tiempo hay gente que toma los testimonios de Ellen White y los tergiversa para sus falsas teorías. Sigue diciendo, y publicó sus teorías en Daystar y en forma de hoja suelta. Durante varios años estas producciones han dado su fruto, ¿qué? Funesto. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien toma los testimonios para teorías falsas? Su fruto es funesto. Por eso el Señor Jesús dice, por sus frutos lo conoceréis. Y han traído oprobio a los testimonios que en su totalidad de ninguna manera sostenían su obra. Entonces, ¿cuál es uno de esos principales frutos funestos? Que las personas llegan a creer que los testimonios se contradicen, así como muchos argumentan que la Biblia se contradice. Y esto solo trae oprobio. Simplemente por tratar de establecer una idea que es agradable para mí, pero que no es bíblica. O que quieren ponerla como bíblica. Y usan los testimonios para ello. Muy bien. Disculpen. Esto también está, Testimonio para los Ministros, página 55. Exactamente está en el capítulo La Iglesia de Cristo. En el capítulo La Iglesia de Cristo. Voy a leerles, permítanme, voy a buscarlo aquí en mi libro físico. Listo. Dice lo siguiente. Aquí está. Lo primero que dice el Espíritu de Profecía es, desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quisiera fijar una fecha en el que el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a ¿qué? Con respecto a su venida. Lo primero que dice el Espíritu de Profecía es, desconfíen. Si hay hermano, una hermana, cualquier persona que le dice Cristo va a venir en X fecha, desconfíe. Sigue diciendo, o con respecto a cualquier otra promesa de significado especial que haya hecho. Y cita la Biblia, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que ¿quién? El Padre puso en su sola potestad. Si el Padre puso la fecha de la venida de Cristo en su sola potestad, y hay personas, y esto que voy a decir va a ser fuerte, y estas personas se ponen a decir que ya saben la fecha del regreso de Cristo, están siendo blasfemos. ¿Por qué? Porque se están colocando en la autoridad o en el lugar que solo le corresponde al Padre. Y eso es blasfemia. El Padre solo tiene la potestad de saber la fecha exacta del regreso de Cristo, así como de la ley dominical y lo que se nos viene encima. Entonces, en un mensaje de amor y de amonestación, invito a estos hermanos, por favor, no se pongan en el lugar del Padre, porque los frutos son funestos. Sigue diciendo, pues los falsos maestros parecen muy celosos por la obra de Dios y gastan recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia, pero como mezclan ¿qué? El error con la verdad, su mensaje es engañoso y extraviará a las almas por falsos senderos. Es necesario hacerles frente y oponérseles, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre la mentira el sello de la verdad. ¿Recuerdan que dije que el propósito no es acusar a nadie? No. Y el Espíritu de Profecía está diciendo no es que sea gente mala, porque tienen un celo por la obra del Señor, y eso está bien.
Pero hay que tener cuidado con lo que se está enseñando. Ojo, y también esto lo hablo a los líderes de iglesia. Cuidado, cuidado. Y esto es un pequeño paréntesis. Ojo con seguir citando a Rick Warren. Ojo con seguir citando a pastores que no son adventistas. Cierro paréntesis. ¿Mm? Es necesario hacerles frente y oponérseles. Dice aquí el Espíritu Profecía. Muy bien. No gasten recursos en presentar teorías que no son bíblicas. Aténganse a la luz que tenemos en la Biblia, que es nuestra luz mayor, y de hecho se nos enseña que es nuestra única regla de fe. Y aténganse también a lo que dicen los testimonios, pero en su debido contexto correcto. Muy bien. Sigue diciendo el Espíritu Profecía. Cuánta lástima inspira ver a ciertos hombres darse tanto trabajo para descubrir alguna teoría errónea, cuando hay un alfolí lleno de preciosas gemas de verdad. Es decir, están buscando donde no es. Cuando dice que hay un alfolí lleno de preciosas gemas de verdad, está hablando de la Biblia. Está hablando de los testimonios. Sigue diciendo, cuando hay un alfolí lleno de preciosas gemas de verdad que podrían enriquecer a todos en la santísima fe. En vez de enseñar la verdad, permiten que su imaginación se espacíe en aquello que es nuevo y extraño, y se ponen en desacuerdo con aquellos a quienes Dios está usando para hacer subir a su pueblo a la plataforma de la verdad. Desechan todo lo que se ha dicho acerca de la unidad de sentimiento y pisotean la oración de Cristo como si la unidad por la cual Él oró no fuese esencial y no hubiese necesidad de que sus discípulos sean uno como Él es uno con el Padre. Escapan por la tangente y como Yehú invitan a sus hermanos a seguir su ejemplo de celo por el Señor. Jesús oró por la unidad de la iglesia y es algo por lo que tenemos que estar orando y también peleando. La unidad de la iglesia. Por eso no estoy de acuerdo con muchas teorías, muchas cosas, entre esas las panteístas. Muy bien. Ok. Vamos con otros textos del Espíritu Profecía. Encontramos aquí también, no, esta ya la leímos, de Testimonio para los Ministros. Ahora sí vamos a los que habla acerca del libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 3. La lectura va a ser un poco larga, sin embargo es bueno que ojalá pudieran seguirme en la lectura, porque necesitamos dejar esto claro. La Biblia nos dice que no nos corresponde saber los tiempos que solo el Padre se ha fijado. El Señor Jesucristo también dijo que no nos corresponde saber los tiempos que el Padre en su sola potestad se fijó. Bien, si lo dice varias veces es porque hay que tenerle atención. Bien, eso está en la página 33 o en el comienzo del capítulo 3. Nos dice, muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Bien, lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez que el fracaso. ¿Qué pasa cuando alguien fija una fecha? Fracasa. Sigue diciendo, se nos declara que el tiempo definido por la venida de nuestro Señor Jesucristo está fuera del alcance de los mortales. Pregunta, para los que somos adventistas del séptimo día, claro está. ¿Está Ellen White en contradicción de la Biblia? No. Si Dios dice, no fijen fechas, y el Espíritu de Profecía dice, no fijen fechas, es muy claro. Es que Dios no se anda con ambigüedades. Dios es claro en su palabra. Sigue diciendo, aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación, no conocen ni el día ni la hora. Y cita Mateo 24:36. Empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Y repito esto, si solo el Padre lo sabe y hay personas que se ponen a decir que hay una fecha, usted se está colocando en el lugar del Padre. Y en el amor de Cristo le digo, no sea blasfemo. Porque usted no está en el lugar del Padre. Si el Padre es el que lo sabe, no se ponga en el lugar del Padre ni se ponga a fijar fechas que Dios no ha dado. Muy bien. Joyas de los Testimonios, tomo 1, 506, o también en el capítulo 3 de Eventos de los Últimos Días. Nos sigue diciendo aquí el Espíritu Profecía. No hemos de saber el tiempo definido,
ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Y más importante aquí, ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Y aquí está la respuesta. Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Y entonces, mis queridos hermanos que se llaman amigos del 2031, ¿creen ustedes que este mensaje sería bueno? Por supuesto que no. Porque muchas personas van a decir, pues como viene en el 2031 yo me relajo y en el 2027 pues ya me pongo juicioso otra vez. Y si esa persona muere antes de esa fecha, ¿qué pasa? Muere y muere en sus pecados, ¿qué pasa? Ese es el peligro. No poner fechas. No pongan fechas. Bien, sigue diciendo. Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo con eso? Usted puede pretender que está apresurando o está haciendo algo o avanzando en la obra del Señor, no. Pero ¿qué es lo que nos dice el Espíritu Profecía? Retardaría grandemente la obra de Dios, de preparar un pueblo para estar de pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con ¿qué? Tiempo. La preparación es diaria. Diaria, porque uno nunca sabe, mañana uno puede estar muerto. Y si no hubo un arrepentimiento genuino, ¿qué pasa entonces? ¿Qué? Usted no podrá decir que Él, Jesús, vendrá dentro de 1 o 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Ninguno de nosotros lo puede hacer. Bien. Y dice aquí, deseado de toda la gente, cita del deseado de toda la gente. Fíjense ustedes que aquí, este libro Eventos de los Últimos Días, está haciendo una compilación de varios textos donde precisamente el Espíritu de Profecía declara que no hay que poner tiempos. Muy bien, encontramos la Review and Herald, encontramos también el deseado de toda la gente. Así esta cita me encanta, dice, el tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Es un misterio tan grande y tan insondable como el hecho de su naturaleza misma, que se nos invita a no discutirla. ¿Ok? Sigamos. Me encanta esta cita también, sigue diciendo. No pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gloria. Algunos han fijado fecha y cuando esta ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión. ¿Cómo llamar en juego a estas personas? Espíritu impetuoso. No ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha, pero muchos fracasos sucesivos los han identificado como falsos profetas. ¿En qué libro está? Fundamentos de la Educación Cristiana. Review and Herald, 27 de noviembre de 1900. Dios no le ha dado a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5, 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Hablando de Dios, Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación de su venida. Él espera que nadie diga, como lo hizo el siervo infiel, mi Señor tarda en venir, porque esto conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. Ahí está el peligro de fijar fechas. Que muchas personas digan, mi Señor tarda en venir, pues viene en el 2031, estamos en 2018. Me relajo y ya. Me pongo juicioso 2 años antes y ya. Ese es el peligro. Es un peligro tremendo. Dice en este texto también. Ese texto se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 96. Dice, no queremos agitar las pasiones de la gente para desatar una conmoción en la que se excitan los sentimientos y los principios pierden el control. Siento que necesitamos estar en guardia por todos lados porque Satanás está activo para hacer todo lo posible a fin de insinuar sus estratagemas y ardides que serán
que serán un poder para hacer daño. Debe temerse cualquier cosa que suscite una conmoción, que cree una excitación sobre una base equivocada, porque la reacción seguramente vendrá. Bien, esos son algunos textos. Ups, se me pasó. Olvidé leer esa parte. Bueno, no la olvidé leer, la leí directamente de mi libro, pero no la puse en pantalla. Por favor, discúlpenme. Y aquí encontramos esta parte. No hay profecía de tiempo que vaya más allá de 1844. Y esto, por favor, quiero que me acompañen a leerlo con sumo cuidado. Dice el Espíritu Profecía: declaré definidamente estas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson, que estaban haciendo la obra del adversario de las almas. ¿Qué es poner fechas? Poner fechas es hacer la obra del adversario de las almas. Muy bien. Sigue diciendo que se hallaban en tinieblas, pretendían poseer una gran luz, según la cual del tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. Entonces declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría fecha definida, escuchen bien, no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. ¿Qué nos quiere decir? Que a partir de 1844 en adelante no hay fecha de nada. No existe. Sigamos leyendo. Nuestra posición ha sido de esperar y velar. Muy bien. Sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos de 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. Manuscript Releases, tomo 10, página 270. Es decir, que ninguna persona debería declarar que entre 1844 hasta la venida del Señor hay una fecha profética, porque no existe, no hay. No hay. Por favor, atendamos. Por favor. Sigamos leyendo, dice, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. ¿Es claro? Después de este lapso, Apocalipsis 10, en Apocalipsis 10 es un estudio bien interesante, háganlo. El pastor Stephen Ward tiene un estudio muy completo sobre Apocalipsis 10, precisamente el surgimiento de la iglesia, bien, donde dice que es necesario que profetices otra vez. Es un estudio bien interesante, por favor búsquenlo. Dice que a partir de este punto de Apocalipsis 10, que es el levantamiento de la iglesia, bien, es necesario que prediques otra vez después de 1844, ¿sí? La gente no tendrá otro mensaje acerca de tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. Después de esa fecha de 1844 no hay ningún cómputo definido de tiempo, y menos profético, muy bien. El cálculo más prolongado llega hasta otoño de 1844. ¿Dónde sale eso? Comentario bíblico adventista. Punto. No hay fechas. Por favor, por favor. Sigue diciendo. Dice, puesto que el tiempo es corto, deberíamos trabajar con diligencia y doblada energía. Nuestros hijos quizás nunca entren en la universidad. Bien. No es realmente esa. Bueno, esto ya tiene que ver con otros temas. Bien. Sin embargo, el principio ya ha sido expuesto. Dios ha dicho, no hay tiempos. Vamos a colocar aquí la pantalla de nuevo. No les corresponde saber los tiempos, que solo el Padre tiene su potestad. Bien. Sin embargo, pues bajo estas evidencias, simplemente pregunto, ¿de dónde sacan eso? Bueno, realmente ellos tienen sus ponencias, tienen sus puntos, los cuales se respetan, pero en el Señor sí les pido, no enseñen eso dentro de la iglesia, no lo enseñen. Si usted lo quiere adoptar, adóptelo, pero creo que aquí las evidencias que se han presentado han sido bastante claras con respecto a que no hay tiempo profético. ¿Qué pasaría entonces si usted dice, ay, Jesús viene en el 2031? ¿Y qué tal que venga entonces antes? No quiero poner fechas, porque es claro que no hay que poner fechas. Hago la obra del enemigo cuando pongo fechas. Muy bien. Y nuevamente les pido, mis queridos hermanos, estudien esto con oración y ayuno.
repásenlo, pregunten a sus pastores, pregunten a sus líderes de iglesia. Si quieren pasar este video, por favor, pásenlo para que sea estudiado. Si hay algo en lo que me he equivocado dentro de la sana doctrina, por favor, háganmelo saber también. ¿Ok? Pero el principio creo que ha sido claro, que no hay que fijar fechas y que es necesario que atendamos a la reprensión. Se hace la reprensión con amor. Hermanos, no sea blasfemo, no se ponga en el lugar del Padre. Atendamos a este mensaje. No fijemos fechas. Esto del 2031 es una mentira, es una falacia. Bien, mis queridos hermanos, gracias por atender, gracias por estar con nosotros, gracias por haber estado en este tiempo y repito, estudienlo nuevamente con oración, pregunten, investiguen por su propia cuenta, lean las citas que se les acabó de dejar, léanlas por ustedes mismos, estudien, por favor estudien y también pregunten a sus líderes, ¿ok? Pero sobre todo con mucha oración y mucho ayuno. Que el Señor los bendiga y los guarde.